Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, en función de dónde estéis. Muchas gracias por dejarme acompañaros este ratito. Eh, bueno, yo tengo una labor difícil hoy, no solo contaros todas las cosas que quiero contaroslas, sino que contároslos en 30 minutos, que para mí es muy complicado. Entonces, bueno, cualquier cosa que tengáis en el chat la vemos después sin ningún problema o continuamos después en otro momento. Como habéis comentado, la idea era explicaros un poquito cuáles son los riesgos digitales que nosotros nos estamos encontrando día a día en niños, niñas y adolescentes y qué acciones o qué cosas podemos hacer nosotros en función del rol que desempeñemos para intentar minimizar estos riesgos o prevenirlos. ¿Vale? Eh, Estos datos os los voy a dar, son recientes, no tenemos todavía el informe final, estamos trabajando en hacer un informe con todos los datos, he recuperado algunos para poder enseñároslos, pero cuando tengamos el informe final, no os preocupéis que os lo haremos llegar para que veáis datos exactos y bastante más completo. Eh, bueno, como ya me han presentado, me llamo Rosa, trabajo en Gaptime, como comentaba Luz, trabajamos para crear, nosotros decimos crear cultura de ciberseguridad en todos los ámbitos, en profesorado, alumnado, familias y empresas. Y nuestro fin final es crear esta cultura de ciberseguridad para estar más protegidos y para proteger sobre todo a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos de Internet y las nuevas tecnologías en general. Eh, Aquí tenéis algún dato más mío. Bueno, un poquito como me lo había planteado esto, 4 puntos súper rápidos para que podamos entender un poquito, primero, qué es el concepto, qué hablamos nosotros cuando hablamos de cultura de ciberseguridad, después, qué es lo que podemos hacer nosotros para intentar minimizar esos riesgos que se pueden aplicar en los menores, riesgos digitales. Después, ¿cuáles son los datos que hemos obtenido estos últimos que os decía de este proyecto que se llama Kids-Centric Universe dentro de un proyecto europeo gestionado por SIC Spain 2.0? Y después contaros un poquito qué es lo que hacemos nosotros para solucionar estas cosas, ¿vale? ¿Qué proponemos nosotros a los centros educativos para que lo conozcáis? Y todo esto en 30 minutos. A ver cómo llego. Eh, bueno, primero, ¿por qué ciberseguridad? Pues primero, lo habéis visto, no sé, los que os habéis podido conectar antes, ¿no? De repente hemos tenido aquí un intruso en una videoconferencia. Bueno, lo que sabemos claro es que estamos actualmente, hoy en día, rodeados de tecnología por todos los lados. Tenemos desde nuestros dispositivos móviles, televisiones conectadas, los diferentes bancos y organismos públicos, los servicios médicos, desde hace un par de años que empezamos con el tema COVID, parece que nos hemos volcado todo al mundo online, ¿no? Pensar que esta tecnología que tenemos aquí con el tiempo la vamos a utilizar menos es un poco utópico, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que decimos es, bueno, pues aprendamos a utilizarla y aprendamos a utilizarla de la forma más segura posible. No es utilizar la tecnología sin más, sino que utilizarla de forma segura para que no nos produzca ningún efecto adverso que pueda derivar de que no sea segura. ¿Y qué entendemos nosotros por cultura de ciberseguridad? Nosotros hablamos de cultura de ciberseguridad en 4 fases. La primera de todas es concienciar. Tenemos que ser conscientes de que hay algún problema con la tecnología, que la tecnología nos puede ocasionar algún tipo de peligro para que podamos hacer algo. Si no somos conscientes de ello, poco podemos hacer, ¿no? Entonces, en muchos ámbitos estamos ahora mismo en esta fase, en las familias, en los centros, enseñarles que, oye, si les damos un dispositivo a nuestros hijos, nuestras hijas, desde pequeñitos, quizá pueda tener algún tipo de problema detrás. Una vez que concienciamos, es necesario capacitar, es necesario formarnos. Está muy bien que ya seamos conscientes de que hay peligros, pero ¿qué podemos hacer para evitarlos o para minimizarlos, ¿no? Y una vez que pasamos esa fase de ser conscientes, de formarnos en todo ello, pasamos a la fase de implementación. Y esta es muy importante porque no siempre llegamos a ellas. Si yo os comento, os pregunto ahora,
no sé, en algo de ciberseguridad, por ejemplo, en crear contraseñas, estoy seguro que todos sabéis que las contraseñas tienen que ser muy seguras. Estoy seguro que todos sabéis que no podemos repetir contraseñas en las distintas aplicaciones que utilicemos, ¿no? Pero ¿cuántos en nuestro día a día realmente lo hacemos? Llevar esos conocimientos que tenemos a la práctica no siempre los hacemos porque muchas veces nos supone un esfuerzo extra en tiempo o no nos resulta del todo cómodo. Bueno, pero es una fase importante. No solo podemos quedarnos en saber cosas, sino que tenemos que poner en práctica estas cosas que sabemos con respecto a la ciberseguridad. Y en el momento en el que lleguemos a esta fase ya podremos educar. Si no tenemos cumplidos todas estas fases, no pasamos por todo esto, es muy difícil que nosotros sepamos educar en ciberseguridad. Nosotros hablamos a edades cuanto más tempranas mejor. A niños, niñas, cuanto más pequeños mejor, porque les estamos dando dispositivos y diferentes elementos tecnológicos muy pronto. Entonces, cuanto antes les enseñemos a utilizar la tecnología y cuanto antes les enseñemos a utilizar la tecnología bien, mucho mejor. Y para eso debemos de pasar por todas estas fases. ¿Qué podemos hacer para intentar que los niños, niñas, adolescentes no sufran tanto con las nuevas tecnologías o intentar minimizar los riesgos a los que se van a ver expuestos por acceder a ellas? Bueno, pues aquí hablamos del concepto de mediación parental. La mediación parental es la herramienta que tenemos para conseguir esto. Aunque la mediación parental parece que se refiere a los padres, no es realmente así. Si os fijáis un poco en esta definición, que hay muchas, aquí habla de los responsables de la educación digital del menor. Es decir, no solo los padres o las madres tienen que educar de forma digital a los niños y las niñas. Está el colegio, están los profesores, están los hermanos, están los primos, todas aquellas personas con las que ellos interaccionan en algún momento y por las que de alguna forma les educan en cualquier ámbito, ¿no? Porque al final el ámbito digital está muy relacionado con todo, con nuestra vida diaria. ¿Y en qué consiste? Consiste sobre todo en acompañar, estar con ellos cuando están utilizando las tecnologías, después educarles, es decir, enseñarles cómo tienen que utilizarlas y después, muy importante, vigilar, estar pendientes de cosas que pueden pasar, porque al final ellos son niños, niñas, son menores y muchas veces no son conscientes de los riesgos que puede haber detrás, ¿no? Como si somos los adultos. Entonces, en esto consistiría la mediación parental. Todos nosotros deberíamos hacer mediación parental sobre aquellos niños, niñas, adolescentes sobre los que tengamos en nuestro entorno, ¿no? Tanto si somos familia y tenemos hijos, como si somos primos, sobrinos, profesores o cualquiera en el ámbito en el que estéis. ¿Y cómo podemos hacer esta mediación parental? Cuando hablamos de mediación parental, generalmente hablamos de dos estrategias, las activas y las restrictivas. No significa que tengamos que optar por unas o por otras. Generalmente es muy habitual que utilicemos ambas y es muy recomendable, yo diría también, que utilicemos ambas, ¿vale? Las estrategias activas son estas que hemos comentado de acompañarles, supervisarles, enseñarles, que está muy bien, pero muchas veces en la práctica no son tan fáciles, ¿no? En casa, por ejemplo, las familias pues no pueden estar continuamente acompañando a sus hijos, a sus hijas cuando están utilizando las nuevas tecnologías o siempre pendiente, bueno, pero intentar sacar unos huequitos para hacer ese acompañamiento. Y luego la parte de las más restrictivas, que la palabra es un poco fea, pero realmente no es así. Son todas aquellas relacionadas con fijar normas y poner límites, como comentabais antes, cómo utilizar controles parentales, cómo utilizar la privacidad o configurar la privacidad de los dispositivos, de las aplicaciones, de las redes sociales, de los juegos que utilicemos. Sería esa parte, ¿vale? Poner normas y poner límites. Y como os decía, es necesario tanto unas como otras. Y dependiendo el rol que nosotros desempeñemos para con esos menores, pues podremos utilizar unas o podremos utilizar otras. Si somos profesores en un centro educativo, pues quizá no podamos poner un control parental en el dispositivo de un menor, pero quizás sí podamos poner un control parental o algún software de control en los dispositivos que utilicen en el centro educativo, por ejemplo. O quizá no podamos ponerles
como profesor las normas de tienes que utilizar la tecnología hasta cierta hora. No, pues estas normas tendrán que venir por casa, ¿no? Por lo que tenemos que adaptarnos un poquito e intentar, lo que os decía, en función de nuestro rol, intentar poner las estrategias de mediación parental que tengamos a nuestro alcance, ¿vale? Nosotros siempre decimos que cuando trabajamos, lo importante es trabajar en equipo, desde el colegio y las familias. El mensaje que les llegue a los menores tiene que ser el mismo por un lado y por otro, si no, no vamos a conseguir nada. Entonces tenemos que estar un poco, caminar en esta parte de la mano. Vale, ¿y qué riesgos digitales nos encontramos sobre todo? Bueno, aquí podemos decir que esto es una cosa que sabemos seguro, ¿vale? Esto es una cosa con la que llevamos trabajando en los últimos años y que hemos podido verificar. Con el tiempo sí que es verdad que el rango que tenemos aquí marcado va bajando, ahora os explico un poquito, pero los riesgos generalmente solemos decir que cada edad tiene un riesgo en función del uso que hacen de la tecnología. Entonces, cuando son pequeñitos, generalmente 2, 5 años, ¿qué es lo que hacemos en casa? Pues le damos una tablet o lo dejamos el dispositivo móvil del padre o de la madre o de algún otro adulto o de un hermano. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Pues que sobre todo empiezan a consumir diferentes contenidos, pequeños juegos, vídeos más o menos educativos, entran en plataformas como YouTube. ¿Qué problemas nos enfrentamos en esos casos? Pues sobre todo lo relacionado con contenidos inadecuados, que por mucho que tengamos aplicaciones o tengamos nuestro YouTube más o menos adaptado para niños, siempre se van a filtrar por ahí cualquier tipo de contenido que no es adecuado para esta edad. Un poquito más mayores empiezan ya a ser un poco más autónomos con la tecnología, ¿no? Ya la utilizan un poquito mejor, ya no entran solo en esos vídeos, sino que probablemente empiecen a entrar en diferentes juegos, otras páginas web, quizá algunos en las primeras redes sociales o con un perfil o sin un perfil. Aquí pasamos de ese contenido inadecuado, que también es bastante habitual, a sobre todo empezar a tener problemas de contactos peligrosos, ¿vale? Contactos con gente que no sabemos quién pueden ser adultos, pueden ser menores de su edad que les pueden decir cualquier cosa y sobre todo en esta edad es muy fácil que empiecen a exponer datos o suyos o de su familia de forma voluntaria o involuntaria y los dejen sueltos en las diferentes redes sociales. Más adelante, 10 años, incluso 9 años, aquí ya en la mayoría de los casos, por lo menos aquí los datos que estamos viendo en España, tienen ya su primer dispositivo móvil, tienen un móvil propio. Nosotros siempre decimos que, cuidado, el móvil lo cambia todo, es llevarse ese mundo adulto a cualquier sitio que quieran y generalmente en ese momento suele bajar bastante la supervisión de los padres, pues porque no podemos estar tan pendientes del móvil, por ejemplo, ¿no? También empiezan a ser ellos ya productores de contenidos, hasta ahora suelen ser más consumidores, pero empiezan a sacar fotos, vídeos, empiezan a subir pequeños montajes que hacen. Aparecen muchos casos esta edad de pequeños conflictos, bullying, ciberbullying, adicciones o consumo excesivo más que adicciones de móvil, porque empiezan a tenerlo en el bolsillo, ¿no? Y pueden utilizarlo a distintas horas. Y más adelante de aquí ya son sobre todo preadolescentes, aquí ya veremos la presión del grupo, de la moda, lo que llamamos la cultura del like. Cuantos más likes tengas es mejor, ¿no? Eres más guay, eres más importante dentro del grupo. Y bueno, aparecen los primeros casos, o suelen aparecer, de diferentes tipos de chantajes de cualquier tipo. Hay casos de sexting, de grooming ya de contactos con adultos y demás, ¿vale? Más o menos esto es lo que habitualmente nos solemos encontrar en función de un poquito la edad. Ya os digo, puede variar un poquito más o un poquito menos. Pero nosotros no nos quedamos ahí. Estos datos están muy bien, pero nosotros siempre intentamos verificar estos datos, porque si no, no nos sirve de nada. Son cosas que pensamos que es así, pero queremos saber la realidad. Para esto, en este caso, hemos puesto en marcha un proyecto que se llama Kids Centric, dentro de lo que os decía del grupo de SIC Spain 2.0, un proyecto financiado por Europa que se ha empezado a implantar en 11 colegios, tanto públicos como privados como concertados de la Comunidad Autónoma de Madrid,
a lo largo de este curso. Empezamos en octubre y en principio se terminará en junio. Alumnado entre quinto de primaria y primero segundo de secundaria, es decir, entre 9 y 14 años más o menos, y es un programa que lo hemos llevado a los alumnos, a las familias y a los profesores. Bueno, ¿qué datos hemos sacado aquí? Para que veáis un poquito cuál es la situación y los riesgos que puede haber detrás de todo esto, ¿vale? Os he sacado solo algunos y más adelante os enseño todo el informe completo. Os he puesto sobre todo los que más creo que pueden impactarnos, ¿vale? Que pueden resultar un poco más evidenciables de cosas que están pasando y cómo quizá muchas veces es diferente cómo nos vemos nosotros a cómo ven la realidad ellos y ellas. Bueno, primero, en cuanto a privacidad e identidad digital, ellos son conscientes claramente, lo que no nos pasaba hace unos años, de que tienen que proteger sus datos y cuidar su identidad, saben que puede pasar algo y entonces automáticamente nos dicen que las cuentas en diferentes redes sociales y aplicaciones tienen perfiles privados. Tienen muchos seguidores o valoran positivamente tener más seguidores en redes sociales y contactos que menos. Fijaros, el 45% dice que conoce en persona a todos sus contactos, a todos sus seguidores, es decir, ¿vale? No la mitad, pero casi la mitad dice conocer en persona a todos sus seguidores, pero sin embargo, el 47% nos dice que tiene más de 100 seguidores y el 15% nos dice que tiene más de 500. Habría que verificar si realmente un alumno a esta edad con 100 o 500 seguidores puede conocerlos a todos, ¿vale? No sé vosotros cuántas personas conocéis, pero yo probablemente en persona no conozca a tantas. Entonces, bueno, estos datos están ahí, pero habría que ver un poquito, ¿no? Si realmente esto de que conocen en persona a todos es verdad. Con respecto a esto también, los contactos estos que decíamos, el 41% nos dice que tienen cuentas con datos falsos. Ellos lo ven como algo bueno, es decir, si yo pongo un dato, mi nombre, apellidos, que no es real, me estoy protegiendo porque así nadie sabe qué hay detrás, perfecto. Sin embargo, luego no son conscientes de que otras personas pueden estar haciendo lo mismo, ¿no? Y que están hablando con una persona que no saben realmente quién puede haber detrás. El 35% dice que tiene más de una cuenta en cada red social. Esto es muy habitual y cada vez más. Tengo una cuenta que es la que utilizo realmente y otra que es la que generalmente enseño a mi familia para que estén tranquilos de las cosas que publico ahí. Esto es muy, muy habitual. Con respecto a contactos también, están acostumbrados y cada vez más a jugar con personas que no conocen a través de juegos. Es muy habitual, veis aquí el 73% nos dice que de forma habitual juega. Entran a diferentes juegos, hacen diferentes grupos, a través del chat contactan y hablan de forma normal con cualquier tipo de persona. Y están apareciendo un montón de aplicaciones de contacto con desconocidos, no sé si conocéis Chatroulette o Omegle y este tipo de cosas, que las están utilizando con bastante frecuencia, ¿vale? Son aplicaciones en las que tú entras, te pone en contacto con una persona que no conoces y ya está, en formato de vídeo, en formato de chat. Con el riesgo que pueda haber detrás de esto, ¿vale? Que nosotros lo vemos, pero ellos no siempre lo ven. Y bueno, fijaros este dato de aquí. Están tan acostumbrados a quedar con desconocidos que el 19% afirma que ha quedado presencialmente con alguien que ha conocido con internet, ¿vale? Pese a que yo sé que estoy dando datos falsos, me fío de que la otra persona realmente diga quién es y no tengo ningún miedo a quedar presencialmente, ¿vale? Esto es una de las cosas que a las familias más les cuesta ver, ¿no? Desde pequeñitos probablemente si les decimos no hables con desconocidos, ¿no? O si alguien te da algo, no lo cojas si es un desconocido. Sí, pero el concepto de desconocido de persona física en la calle no tiene nada que ver con el concepto que ellos manejan de desconocido en Internet, ¿vale? O en el mundo digital. Alguien con el que he hablado un par de veces o he jugado varias veces ya no es desconocido para mí, ¿vale? Con respecto a compras y juegos, vemos que están bastante habituados a comprar y a pagar online. En muchos casos, en primaria los más pequeños, por medio de su familia, padres, madres, y compran diferentes cosas, ropa, tecnología y demás.
pero sí que hacen bastantes compras online, sobre todo en videojuegos y a través de monedas virtuales o tarjetas de prepago. A nosotros, que compren o no, puede tener más o menos riesgo, pero sí que nos preocupa que se habitúen a hacerlo y que lo conozcan de forma fácil y que pierdan la noción esa de lo que cuesta el dinero, ¿no? Y qué cosas podemos comprar o no podemos comprar. Y otro dato con respecto a juego online, el 28% en secundaria dicen que alguna vez han participado o han hecho algún tipo de apuesta en un casino o en un juego online, ¿vale? El 28%, hace un año, año y pico que tenemos los otros datos, estábamos sobre el 15%, ¿vale? Es una cosa que está aumentando bastante. En primaria el 11% ya, ¿vale? O sea, un dato que tenemos que tener ahí que revisar. Con respecto a educación sexual y contenidos de naturaleza sexual o pornográfica que puedan encontrar en Internet, que también nos parece importante, en primaria por lo menos el 48% del alumnado dice que ha visto algún tipo de contenido sexual en Internet. Esto no significa que lo hayan buscado, sino que navegando se lo han encontrado. Sin embargo, solo el 14% dice que le han hablado de sexo en casa o le han dado algún tipo de educación sexual. Para nosotros esto es lo importante, ¿vale? No tanto que vean este tipo de contenido, que es muy difícil que lo filtremos, por mucho que tengamos controles parentales o este tipo de herramientas, es probable que se encuentren este tipo de contenido, pero si nosotros no les damos, no les explicamos que eso no es real, que eso es pornografía y que eso se tiene que quedar ahí, en eso, no les damos algún tipo de educación sexual y les explicamos en qué consiste, pues ahí es donde tenemos el problema, ¿no? Más de la mitad están accediendo a pornografía antes de recibir cualquier tipo de educación sexual en casa o en el colegio. En secundaria ya nos reconocen, el 53% dice que ha recibido algún tipo de educación sexual, pero en secundaria es más que probable que primero o segundo, que casi todos ya hayan accedido al contenido, lo hayan buscado ellos o se lo hayan enviado. Y fijaros, otro dato importante nos dice que casi el 35% busca este contenido o por su cuenta o por medio de un amigo, ¿vale? Es decir, buscan este tipo de contenidos como referencia, o sea, no, su referencia para educación sexual no son los adultos, sino que para el 35% es o las redes sociales, internet, lo que encuentren, o otro amigo suyo, ¿vale? Con los problemas que puede suponer esos. Y algunos datos aquí que os quería dejar como datos sobre hábitos y sobre contenido inadecuado que nos estamos encontrando. Fijaros, el 53% nos dice que se conecta a internet por la noche. Esto ya de por sí es un riesgo, porque como seguro que sabéis, ¿no? Conectarse a ciertas horas hace que durmamos peor, que no descansemos, que podamos tener diferentes problemas derivados con el paso del tiempo, con una serie de problemas que no deben o no debería ser algo habitual y sobre todo en estas edades, ¿vale? Estamos hablando de hasta 13, 14 años, que más de la mitad se conecten por la noche, pues es un dato un poco a tener en cuenta. El 68% nos dice que habitualmente se encuentran con contenidos que no les gustan o no les resultan agradables, ¿vale? Aquí simplemente un inciso, cuando hablamos de contenido inadecuado, yo sí, ahora no tenemos abiertos los micros, pero si os preguntaba a vosotros qué es lo que creéis que es contenido inadecuado para niños y niñas de estas edades, probablemente me digáis lo que me dicen todas las familias, que es pornografía, violencia, racismo, xenofobia, este tipo de cosas. Cuando yo les pregunto a ellos qué es para vosotros contenido inadecuado, cosas que nos gustan, me hablan de publicidad que aparecen en todos los vídeos, de gente que pega animales o este tipo de cosas, ¿vale? Los conceptos nuestros y los suyos no siempre encajan en esta parte. Bueno, otro dato importante, el 51% cree que en Internet no hay muchos peligros, con lo que no ven como un riesgo esa parte, esta primera fase que yo os hablaba antes de concienciación. Hay que tener cuidado porque si no vemos que hay un peligro detrás, poco podemos hacer para remediarlo. Y con respecto a controles parentales, al 70% le molestaría que su familia le instalara un control parental. Es decir, lo rechazan el control parental. Los controles parentales tienen muy mala fama. Lo primero que deberíamos hacer, yo siempre digo, es cambiarle el nombre de control por otra cosa. Pero sobre todo hay que cambiarle la fama a eso y que vean de alguna forma que
que eso también es como un mecanismo para protegerles a ellos, ¿no? Y que no solo tiene que ser restrictivo o para espiar, que es lo que muchas veces piensan que es. Y bueno, yo me quedaría de todo esto con esta parte de aquí, que dice que el 81% dice que sabe más de Internet que los adultos. Si no conseguimos ser sus referentes en aspectos relacionados con Internet, con nuevas tecnologías y con ciberseguridad, si no conseguimos ser su referente, van a buscar ese referente en otro sitio. Y ese referente va a ser diferentes personas en Internet, diferentes blogs o diferentes amigos que sepan tanto como ellos o tampoco como ellos, más bien, ¿vale? Entonces, cuidado con esta parte de que tienen esa sensación de que nosotros los adultos no sabemos tanto como ellos, entonces no les podemos ayudar en esta parte. Es lo primero que tenemos que intentar cambiar. Y bueno, creo que me quedan 5 minutillos. ¿Cómo hacemos nosotros, cómo recogemos estos datos y cómo hacemos nosotros nuestro programa para que conozcáis un poco, ¿vale? Nosotros tenemos una plataforma online que se llama Kids Centric Universe, en la que tenemos dos fases, ¿vale? Primero tenemos una evaluación y diagnóstico. Estos datos que os he enseñado los recogemos en esa plataforma a través de videojuegos. Les ponemos una serie de videojuegos con preguntas. Cada una de esas preguntas tiene una serie de indicadores de riesgo y en base a lo que nos van respondiendo, nosotros extraemos pues el informe de riesgos que aplican a ese aula en concreto en el que hemos utilizado este videojuego. Y por otro lado tenemos, ese se llamamos el videojuego de mapa digital, ¿vale? En el que ellos nos cuentan cómo utilizan la tecnología, que son estos datos que os he puesto. Por otro lado tenemos otro videojuego que llamamos de relaciones, que nos crea en esa parte, digamos que hablamos más de conflictos que pueda haber dentro del aula. Nos dicen cuáles son los grupos de amigos, de enemistades que pueda haber en un aula y nos crea el sociograma de las diferentes relaciones. Con estos dos datos, nosotros extraemos cuáles son los riesgos digitales exactos que aplican en ese aula concreto. Y a partir de ahí, con nuestra aplicación, tiene una serie de algoritmos y una plataforma de inteligencia artificial que nos genera una unidad didáctica específica para solucionar estos riesgos, ¿vale? Esa unidad didáctica es un conjunto de vídeos y contenidos educativos que se presentan para el profesorado, para que ellos accedan a ese contenido, lo revisen y lo pongan en práctica en el aula, ¿vale? Lo que os decía, nosotros creemos que este tipo de cosas tenemos que hacerlas a lo largo del tiempo, no puede ser algo puntual. Por lo tanto, el profesorado recibe todos esos contenidos y ve cuál es la mejor forma de llevarlo en el aula, incluso a diferentes niveles, ¿vale? Porque son contenidos que pueden aplicarse a diferentes niveles. Y por otro lado, generamos otras dos unidades didácticas, una para la familia y otra para el profesorado, de forma que tenemos a todos formados, como os comentaba, ¿vale? Algunas pantallas por aquí para que os hagáis un poco una idea de los diferentes contenidos para el profesorado. Hablamos de ciberseguridad y de competencia digital, riesgos digitales, cómo cerrar brecha digital, cosas específicas sobre bullying, ciberbullying y de competencia digital docente. Y en la parte de las familias, creo que me he ido. Bueno, en las partes de las familias hablamos de mediación parental, ¿vale? De ciberseguridad y mediación parental. Que no sé por qué. Creo que me falta esa diapositiva. Es esta, pero está mal puesto en los profesorados familias. Lo que os decía, con las familias hablamos un poco de brecha digital, de mediación digital, de cómo utilizar el dispositivo móvil, cuándo dárselo, en qué momento, cómo hacer un poco ciberseguridad personal a nivel de nuestra familia, cómo intentar prevenir problemas de uso excesivo, ciberadicciones y diferentes riesgos digitales. ¿Vale? Estas son las diferentes fases. Entonces, en resumen, hacemos un diagnóstico en base a dos videojuegos, con esos videojuegos extraemos los riesgos, con esos riesgos generamos una unidad didáctica que la llevamos al profesorado, al alumnado y a las familias, de forma que consigamos cerrar este círculo y trabajar en todos para intentar crear en los entornos educativos esta cultura de ciberseguridad, que es algo de todos, porque al final, si hay una sola persona que tiene algún riesgo de ciberseguridad, dependiendo del entorno en el que estemos, nos afecta a todos, con lo que intentamos que el concepto de la cultura de ciberseguridad
lo llevemos a todas las personas que estén en el ámbito, en este caso en el ámbito educativo. Y creo que me he ajustado a los 30 minutos, más o menos. Vosotros me diréis. No, espectacular. Muchas gracias, Rosa. Muy amable. Bueno, por mientras, invitamos, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia, a los compañeros de acá, a los maristas que estamos trabajando en este tema, a compartir algunas interrogantes y dándole las gracias naturalmente a la excelente presentación que hizo Rosa. Bueno, si hay alguna temática que quisieran profundizar, que quisieran ahondar, en fin, es el momento ahora, tenemos algunos minutos para poder compartir entre todos. Rosa, yo Bien, tengo una ahí, consulta. perdón, ¿Sí? Santiago. Santiago, dale, No, dale, que dale. ahora puedes activar el micrófono. No, no me llegó por chat aún ninguna pregunta. Yo tengo una interrogante personal y es esto de que me da la sensación que muchas veces la preocupación por la cultura digital y por la seguridad llega cuando ya es tarde, ¿no? Cuando ya hay hábitos y prácticas mal utilizadas desde temprana edad. Entonces, un poco cuál es su recomendación para ir formando a los adultos, a las familias, a los educadores, en esto de ir acompañando y poniendo las medidas necesarias para acompañarlo. Sí, Ya, disculpa, Rosa. sí, dime, Rosa, ¿me Santiago. escucha? Lo que pasa es que está muy encabalgado con lo que acaba de decir Santiago de ese, porque nos llamamos igual. Mira, hay estadísticas y o datos que permitan atestiguar que estos hábitos y contenido inadecuado decrece, porque no creo que se pueda eliminar, decrece después de intervenir pedagógicamente con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos. Sí, intento contestar. A lo primero que comentaba Santiago, es verdad, Vale. como todo, hasta que no tenemos un problema parece que no actuamos, ¿no? Eso es muy habitual y eso como, no sé, como seres humanos poco podemos hacer con eso, pero sí que sin embargo, cuando estamos educando a niños y niñas, les vamos enseñando una serie de cosas, ¿no? Les vamos poniendo una serie de normas que no sé por qué no las aplicamos en el mundo real, ¿no? Lo mismo que os decía, a un niño o una niña en algún momento se le dice que no tiene que hablar con desconocidos. ¿Por qué no les decimos eso mismo en el mundo digital, ¿no? Que el desconocido físicamente es uno, en el mundo digital es otro. Cuando les enseñamos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de cuando son pequeñitos y vamos con ellos al colegio, les vamos de la mano, les llevamos por un camino, les explicamos, oye, mira, esto es un semáforo, sirve para esto. ¿Por qué no hacemos lo mismo en el mundo digital? Les estamos dejando, toma una tablet, un dispositivo móvil, les estamos abriendo en un mundo gigante que es como si les estuviéramos soltando en medio de una gran ciudad. Imaginaros en vuestra ciudad soltar a un niño ahí en medio de la plaza, ¿no? Pues se ve abrumado por todo lo que viene. Tenemos que entender que lo mismo que les vamos poniendo ciertas pautas y vamos educando en nuestro mundo real, digamos, tenemos que hacer lo mismo en el mundo digital, porque como comentábamos antes, es imposible pensar que vamos a utilizar la tecnología menos con el paso del tiempo. Por lo tanto, cuanto antes, y cuanto antes es cuanto antes, en el momento en el que les demos el primer dispositivo, mucho mejor, porque después es muy difícil cambiar esos hábitos que vamos adquiriendo. Y lo que comentaba Santiago después de los contenidos que tenemos, si los contenidos son inadecuados, si mejora algo al ir haciendo ciertas cosas, ¿no? Pues se ven los resultados y se ven los resultados casi de forma inmediata. Lo difícil que es con los menores es lo que os decía antes, primero, que es contenido inadecuado para nosotros y que es contenido inadecuado para ellos, porque no es lo mismo, ¿vale? En muchos casos también depende de la edad. Si tenemos miedo de que contenido inadecuado sea algún tipo de contenido de naturaleza sexual que se puedan encontrar en Internet, hasta cierta edad se lo van a encontrar y lo primero que van a hacer así van a decir, ¡ah, qué asco! Y lo van a cerrar. Ese es el primer método que tienen ellos de protección de esto, ¿no? Sin embargo, hay ciertas cosas que para nosotros quizá no nos parezcan peligrosas, pero para ellos sí lo son, como que le aparezcan publicidad todo el rato o lo que le estén anunciando cosas. Esto es muy complicado. Pero lo principal de esto es
para mí, yo creo que es, para trabajar con ellos es que entiendan que ciertas cosas les pueden producir algún problema, por lo que sea. Comentaba antes inicialmente Santiago, ¿no? Una de las cosas que a mí me parece muy importante para trabajar con las familias es que seguro que todos habéis tenido en medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en la prensa, algún caso relacionado con menores, pues casos de bullying, o con adultos incluso, casos de acoso, casos de estafas. Lo más difícil a la hora de educar en cualquier ámbito es que realmente nos veamos reflejados en ello. Es decir, como a mí no me pasa, como estoy viendo cosas que pasan en no sé dónde y aquí no me llega, pues en el momento en el que en nuestro alrededor tengamos ese tipo de noticias, ese tipo de cosas, es el momento de enseñarlas y trabajarlas con ellos. Fíjate, ¿has visto esto? ¿Por qué ha pasado? Pues ha pasado por esto, por esto. ¿Qué harías tú? ¿Qué podríamos hacer nosotros para evitar que nos pase esto? En el caso de que te pase, ¿a quién avisarías? ¿No? Empezar a trabajar esas cosas con datos reales con los que cada uno se pueda haber identificado, para que así podamos intentar trabajarlos de forma mejor, ¿no? O de forma más correcta. Pero hay ciertas cosas que tienen resultados a muy corto plazo y hay otras que a muy largo plazo y que no sé si las llegaremos a ver. Pero tiene que salir de ellos y de ellas el decir, oye, esto no me interesa, lo freno, o esto puede ser peligroso, lo freno. Si no, poco podemos hacer aquí. Hay algunas preguntas en el chat, después le damos la palabra a Gabriel Roberto. Parece que hay un par de preguntas, ¿las leo yo, Santiago? ¿Sí? Vamos. Todas juntas, Rosa, para que tú veas si las quieres. Bueno, hay una pregunta que, ¿hay alguna apps que permita reconocer el tipo de aplicaciones existentes en el ciberespacio? Como maristas, ¿cómo podemos ayudar a que se cierre la brecha digital entre los padres, adultos y sus hijos? Creo también, dice la misma persona, Susana, que si les enseñamos a hablar de sus diferencias y de respetarlas, de manejar sus emociones, podemos hacer que los ciberacosos sí disminuyan. Vale, a ver, la primera de si hay alguna aplicación que nos permita reconocer lo que hay en el ciberespacio. O sea, hay aplicaciones como los controles parentales que nos permiten saber qué aplicaciones, qué juegos están instalados en un dispositivo. A nivel de genérico de Internet hay miles de cosas y yo todos los días, estando con niños y con niñas en colegios, aprendo 20 aplicaciones más. Para mí lo importante de esto no es que sepamos todas las aplicaciones que hay, sino que, porque es imposible, sino que entendamos un poco cómo funcionan, que en el caso de que pensemos que una puede suponer algún riesgo, que la probemos, que no tengamos miedo, que muchas veces tenemos miedo a probar, ¿no? Hay redes sociales, pues vaya rollo de red social, si no te tiene que gustar. Tienes que saber cómo funciona para que tu hijo, tu hija o tus alumnos pues puedas decirles qué riesgos puede haber en esa aplicación. ¿Vale? Esto por un lado. Luego, ¿cómo se puede ayudar al cierre de la brecha digital entre los padres y los hijos? Pues yo diría primero, educando a los padres, que son los que más necesitan, y después consiguiendo que esos padres sean referentes para sus hijos. Sería lo ideal. Para eso, las fases estas que os comentaba antes, primero la concienciación, ser un poco conscientes, y después educarnos. Los padres tienen que quitar miedos a la tecnología, para empezar. Es lo principal. Tenemos que quitar el miedo a probar cosas. Yo aquí siempre os pongo un ejemplo. Si yo tengo que explicar en una formación una misma aplicación a un grupo de adultos y de niños, el grupo de niños me lleva la mitad de tiempo que el de los adultos, siempre. Pero esto no es porque sepan más, ni sepan más inteligentes o sepan utilizar la tecnología mejor, que puede haber algún caso. El problema es que si es una aplicación, imaginaros, de editar fotos, a un adulto le tengo que explicar cómo se edita, cómo se borra, cómo se cambia el tamaño, cómo se elimina. A un niño o a una niña yo le explico un poco la aplicación y empiezan a probar. No tienen miedo. Y si se rompe, pues ya está, no pasa nada. Y volvemos a empezar otra vez. Eso es lo primero que tenemos que conseguir en los adultos, que no tengamos miedo a esto y que probemos. Es muy difícil enseñar algo que nosotros no conocemos. ¿Vale? Por lo tanto, primero es eso, y acercarnos a ellos. Si queremos ser sus referentes para esto, tenemos que acercarnos a ellos.
y tendremos que jugar y tendremos que utilizar aplicaciones que no nos gusten. Pues ya está. Yo siempre digo aquí, yo no tengo hijos, pero tengo sobrinos en edad, 8 años, 9, 10 años. Sus padres no consiguen saber a qué juegos están jugando sus hijos, porque están siempre a ver a qué estás jugando, a ver qué no sé qué, y no se lo enseñan. Voy yo y les digo, pues estoy muy aburrida hoy, no sé, ¿algún juego nuevo que creas que me puede gustar, tú que me conoces? Y me empiezan a decir juegos y empezamos a probarlos y empezamos a jugar con ellos. Esa es la forma muchas veces de aproximarnos a ellos, no de ¿qué estás haciendo? Y esto no lo hagas y demás, ¿no? Debería ser así, pero primero yo trabajaría más con los adultos que con ellos. Y luego la parte que comentaban por ahí de las diferencias, de respetarlas, de manejar sus emociones, en los casos de ciberacoso es imprescindible. O sea, la empatía para mí es lo principal a trabajar en los casos de ciberacoso. Todo el mundo sabe y tiene muy claro que cuando a alguien le molestan por lo que sea o le hacen algo, se va a sentir mal, ¿no? Y si te pones en la situación de esa persona, al final es como dices, ostras, pues sí, quizá yo haya participado en esto. Si no conseguimos que empaticen en este tipo de casos, no vamos a conseguir que disminuyan. Nosotros siempre decimos que el bullying, el ciberbullying lo frena el grupo. No hay ninguna otra forma de frenarlo que no sea entre todos y en poniéndonos en la posición del que está en el otro lado. Porque yo siempre les digo a las familias, aquí aparecen estadísticas cada 2 por 3 de que 2 de cada 3 alumnos sufrirán bullying en el colegio, que es una burrada, ¿no? Tener esos datos. O 1 de cada 5, algunos nos dicen, en etapa de primaria y secundaria. Cuando yo estoy con las familias les digo, fijaros, de los que estáis aquí, si hacemos caso a estas estadísticas, en una clase de 25, 5 de vuestros hijos van a sufrir bullying. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Pues primero, sabremos más o menos cómo intentar ayudarles, ¿no? Pero les digo, ya, pero es que del resto, de los otros 15, vuestros hijos van a ser los que ejerzan el bullying. Y en este caso, ¿cómo actuamos? Porque pensamos que el que ejerce el bullying, el acosador, siempre es el niño peor, el malo de la clase, el más trasto, y no es así siempre. A veces puede ser cualquiera, puede ser que simplemente yo me meto con alguien para que no se metan conmigo, o simplemente paso y no le presto mucha atención y al final estoy actuando como cómplice de todo esto. Los casos de bullying y ciberbullying son muy complejos, pero sobre todo para mí es la empatía. Al final, si miramos los casos de bullying, lo que escribían por ahí también, ¿no? De enseñarles sus diferencias, está claro. Si alguien quiere ejercer bullying sobre una persona, da igual lo que sea. Puede ser porque sea alto o porque sea bajo, porque tenga gafas o porque no las tenga, porque sea rubio, moreno, pelirrojo, porque tenga rizos o el pelo tal o gordo, flaco. O sea, no hay ninguna cosa que puedas decir, es una norma que si eres así, ¿no? Cada uno es diferente, entonces tenemos que aceptarlo todo y ponernos un poco en la situación de los demás. Pero no es fácil, claro. Gracias, Rosa. Hay una última pregunta por ahí. Roberto estaba. Gabriel, Roberto. Dale. No puedo abrir micrófono, parece. Sí. Ok, hola, listo. No sé si me escuchen. Sí. Perfecto. Gabriel Jiménez, Pachuca Hidalgo, México. Un poco de lo que comentaba Rosa, la educación hacia los padres, porque muchas veces los dispositivos que ocupan sus hijos no se los dan pensando en educación o no se los dan pensando en todo lo que pueden ver en determinado momento, sino se los dan únicamente para que se entretengan y no molesten a los papás, ¿no? Y los papás no saben, como tú mencionabas hace rato, ¿no? La magnitud del mundo que les están dando al entregarles una tablet, un celular o la computadora, ¿no? Es mucha la educación y concientización de que si tú le estás dando a tu hijo un dispositivo electrónico, debes de saber todo lo que conlleva entregarle ese aparatito,
que para ti significaría que mi hijo no me está molestando o que me va a dejar de molestar como 2 horas porque va a estar jugando en tu pensamiento. Pero tú no sabes todo lo que pueden meterse tus hijos a ver, ¿no? Con tan solo la clave de Wi-Fi les abres el mundo entero, ¿no? Y abres el mundo para que personas externas o personas que quieran extraer información lo hagan de una forma tranquila y sin contratiempos, ¿no? Es más que nada el educar al papá o a los adultos y concientizar de la herramienta que le estás dando a tus hijos. Ese es mi comentario. Totalmente de acuerdo contigo. Sí, tenemos que empezar educando a las familias y ser conscientes de que Internet es un mundo pensado para adultos. Ahí podemos poner límites y podemos poner todas las trabas que queramos, pero siempre va a haber algún sitio por el que se pueda escapar, pueda llegar a algún tipo de contenido. Es muy difícil filtrar este tipo de cosas. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso, porque es lo que os decía, a nadie se le ocurre decirle a un niño, soltarle en el medio de una ciudad y ya está, ¿no? Pues es que es lo que estás haciendo aquí en Internet. Es muchas veces que ellos relacionen eso y hagan la similitud de lo que es el mundo digital con lo que sería su mundo real, y ahí vemos realmente las locuras que cometemos, ¿no? en esos casos. Y esto es muy fácil verlo cuando yo le digo, si tu hijo o tu hija se va a la calle, estoy seguro que dependiendo de la edad le preguntas, ¿dónde vas? ¿Cuándo vas a volver? ¿Con quién vas? ¿Conozco yo a esa persona con la que vas? ¿No? Una serie de preguntas que si no conozco a las personas con las que vas no te voy a dejar, ¿no? ¿Por qué no hacemos lo mismo en Internet? O sea, ¿cuánto tiempo vas a estar conectado? ¿Con quién vas a estar hablando? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a relacionar, que realmente es lo mismo, que si en una cosa lo hacemos así, en otra lo deberíamos hacer igual, ¿no?